Con Jorge Castañeda, él es exsecretario de Relaciones Exteriores durante el mandato del expresidente Vicente Fox. Qué gusto saludarlo, Jorge, muy buenas noches. ¿Qué tal, Salvador? Buenas noches. Pues, ¿cómo ve lo que está ocurriendo con este tema? Estas cifras que se dan a conocer ahora ya de 306 votos con Arizona y Georgia para Joe Biden, y bueno, la falta de respuesta o de posicionamiento del gobierno mexicano en sentido de reconocer este triunfo. Bueno, es que seguimos en las mismas, Salvador, es decir, estos números que en realidad pues simplemente resultan de sumarle a los que había anteriormente los resultados ya cantados por las cadenas de televisión, por todas ellas, en Arizona y en Georgia, hacen que entonces, y Carolina del Norte, hacen que ese ya sea el resultado final. Eran los últimos 3 estados que no habían cantado las cadenas. Ahora, estos no son ni más ni menos oficiales que los que había ayer o hace una semana, son lo mismo. Es decir, todo esto no tiene nada de oficial, pero realmente oficial en Estados Unidos no hay nunca nada hasta que se reúna el colegio electoral, que será el 14 de diciembre. Pero ningún gobernante serio de ninguna parte se pronuncia sobre el resultado o felicita al ganador en función de ese resultado del 14, de ese número, de ese evento, acontecimiento del 14 de diciembre. Lo hacen en función de los resultados que cantan las cadenas, y bueno, ya se acabó, ya sabemos por qué se tardó tanto, todo eso ya se ha explicado 1000 veces, pues ya ganó Biden y se acabó, punto. No ha cambiado nada. Los chinos incluso se pronunciaron hoy antes de que salieran esos números, por razones de ellos, no sé qué criterio pueden haber utilizado, probablemente querían simplemente felicitar a Biden solos, no ir en la manada, en un bloque, pero pues ya todo el mundo, salvo Putin, Bolsonaro y López Obrador, pues ya lo han hecho, y pues faltan esos 3, un poco los 3 chiflados, ¿no? ¿Y por qué, decía usted hace unos días, hay algo aquí, algo que no sabemos, algo que sabe Donald Trump de López Obrador? ¿Podría explicar por qué esta posición del presidente, que parece estar jugando hasta el final su apuesta, una apuesta que para todos fue clara, él apostó desde la campaña por Donald Trump, pero que ahora pues parece riesgosa para el país, para la relación que tenemos con Estados Unidos? Bueno, es una apuesta siempre equivocada, porque hace tiempo que mucha gente en México y en Estados Unidos, incluso antes de la pandemia del COVID, pensaban que Trump tenía una reelección muy difícil. Y bueno, a partir de marzo y de la pandemia, pues más difícil. Y a partir de su mal manejo de la pandemia, pues más difícil todavía. La apuesta de López Obrador fue una apuesta equivocada desde el principio. ¿Por qué insiste, incluso, digamos, doblando la apuesta cada día que pasa prácticamente? Pues la verdad no sabe uno. Obviamente las razones que han dado filtradas o públicas en el gobierno de México son aberrantes y por lo tanto no pueden ser esas razones. Le doy un ejemplo, Salvador, muy conocido. El principio de no intervención no lo inventó Don Venus. Digo, ese es como los que creen que en México inventamos la televisión a colores. O sea, pues no, de González Camarena y todos, y del vals de, ¿cómo se llama?, Sobre las olas y Pedro Infante. A ver, son cosas un poco de niños, ¿no? El principio de no intervención, que tiene una historia propia en la diplomacia, en las relaciones internacionales, terminó de alguna manera plasmado en la Carta de Naciones Unidas junto con otros principios, y es tan francés o tan boliviano o tan indio o tan pakistaní como mexicano. Ni más ni menos. Todos estos países decidieron felicitar a Joe Biden porque ganó. No están reconociendo el gobierno, no están interviniendo en Estados Unidos, están simplemente reconociendo un hecho político, que es, hubo una elección y ganó uno y perdió el otro, punto. Entonces, cuando México da argumentos absurdos, pues es probable
que sean falsos, es decir, que no son las verdaderas razones. ¿Cuáles son las verdaderas? Yo no sé, pero sí sé que estas que dicen no son. La doctrina Estrada, pues, que invoca el presidente, que está en la Constitución en el artículo 89, no es el fondo de esto, pues, como él nos dice. No tiene nada que ver, por cierto, la doctrina Estrada, que tiene que ver con el reconocimiento de gobiernos. Aquí no estamos reconociendo un gobierno, claro. Estamos reconociendo un hecho, llovió o no llovió. Entonces, pues digo, no se puede discutir si llovió o no llovió, o llovió o no llovió, punto. Claro. Pues o ganó uno o ganó el otro, ganó Biden, punto. No estamos reconociendo al gobierno de Estados Unidos, tenemos plenas relaciones diplomáticas con el gobierno de Estados Unidos. Hoy lo preside Donald Trump, que a partir del 20 de enero lo preside Joe Biden, punto. Ahora, Jorge Castañeda, usted fue canciller de México. Se ha comentado que pues que esta posición del presidente es una posición que él decidió personalmente, que el canciller Marcelo Ebrard y la embajadora Marta Bárcena en Washington le recomendaban salir y reconocer el triunfo, pero él decidió no hacerlo. Por supuesto es facultad del presidente, pero ¿qué significa esto en términos del papel pues de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que debiera tener o debiera ser escuchada en estos temas, suponemos? Llevamos 2 o 3 de estas, no sé cuántas son absolutamente ciertas y cuántas son rumores o versiones que pueden ser ciertas, no lo sé, pero llevamos varias. Por ejemplo, el discurso aberrante que pronunció López Obrador en ante la Asamblea General de la ONU en septiembre, cuando habla de la 4T y de Mussolini, de Benito Juárez y todas esas tonterías, pues obviamente nadie en la Secretaría de Relaciones puede haber estado de acuerdo con ese discurso. Los mandó al diablo, como suele hacer en esa opción también. El caso del viaje a Washington, difícil, ¿estamos de acuerdo o no? No tiendo a estar de acuerdo con usted, Salvador, de que en esta ocasión Ebrard y la embajadora en Washington no pueden haber estado de acuerdo con esta postura de López Obrador, pero no, obviamente no me consta. Sí, claro. Dicen que cuando coincidieron. Cuando ya son demasiadas veces que a uno no le hacen caso, pues quiere decir que es hora de empezar a pues hacer las maletas, porque pues para qué sigue uno en un puesto si a uno no le hacen caso en asuntos que no son menores. No estamos hablando de felicitar a quien acaba de ganar la elección de Trinidad y Tobago. Sí, estamos hablando. No, pues es Estados Unidos. Nada más. Para México pues, tiene una importancia, esa es la realidad. Entonces, si en una cosa así, pues no le hace caso a uno, pero ahora, cada quien va tomando sus decisiones. Claro, finalmente desde su experiencia y su visión de la política de los Estados Unidos, Jorge Castañeda, ¿cómo ve venir el escenario? ¿Donald Trump va a terminar por reconocer o va a insistir en desacreditar la elección y la administración de Joe Biden? ¿Hacia dónde vamos en este tema? Bueno, yo creo que en ambas direcciones, por desgracia, Salvador, es decir, no va a aceptar su derrota, no va a decir perdí, felicito a Joe Biden, le deseo lo mejor, eso no va a suceder. Va a seguir desacreditándolo lo más que pueda hasta el 20 de enero y después también. Pero se va a ir de la Casa Blanca, su periodo, su mandato, el 19 a la medianoche y se acabó, y pues ya se va. Claro. Y de eso no hay la menor duda en Estados Unidos, nadie lo pone en discusión de que eso vaya a suceder, ni tampoco que Trump pues va a seguir dando esta guerra antes y después del 20 de enero, y que eso pues sí le va a complicar un poco la vida a Joe Biden, pero tampoco tanto, porque claro, pues como lo sabe muy bien López Obrador, una cosa es ser opositor, otra cosa es ser presidente, y una vez que se tiene el poder de la presidencia del Estado, en México o en Estados Unidos, es un poder inmenso, claro. Contra el cual difícilmente se puede pelear, ¿no? Jorge Castañeda Gutmann, ex canciller de México, le agradecemos mucho este análisis y este punto de vista en esta noche. Gracias. Gracias, Salvador, un fuerte abrazo. Muy buenas noches, ahí está la opinión de Jorge Castañeda. Bueno, pues
duro lo que dice, si no le hacen caso al canciller, pues después de varias veces lo mejor sería hacer maletas y despedirse. Pero pues la verdad es que el presidente no le hace caso a casi nadie de su gabinete.